perfecta. Yo podría perfectamente decir, no, yo estoy apuntando a la educación de calidad y a la infraestructura, innovación y infraestructura. Entonces, ¿qué hago yo después de esto? Simplemente me tengo que meter aquí para justificar, para que vean ustedes que esto simplemente es como un patrón. Entonces, aquí me dice, la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente, que es la clave para salir de la pobreza. Y acá abajo me dicen datos destacables. Entonces acá me dice cuáles son las metas. Entonces las metas son estas y acá hay unos enlaces para la educación. Entonces, he cambiado un poquito la página. Entonces yo, por ejemplo, pues, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños. Entonces yo tengo que definir cuál estoy haciendo aquí. Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Pues no, ustedes están en un nivel un poquito más alto, entonces ya no, ese no me sirve. Entonces lo que tengo que hacer básicamente es mirar aquí cómo puedo incluirlo, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficientes, eficaces para todos. Eficaces y eficaces para todos. Entonces, yo tengo simplemente que decir, aquí dice experiencia universitaria, entonces este seguramente me sirve. Asegurar el acceso igualitario tanto a hombres como mujeres a la formación técnica, profesional y superior, incluida la enseñanza universitaria. Entonces yo pues este curso está aplicando exactamente a esto. ¿Por qué? Pues porque está hablando de educación universitaria simplemente. Entonces lo que nos piden básicamente es aplicar cualquiera de estos o aumentar el considerable número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias para, en particular, técnicas y profesionales para acceder al empleo, trabajo decente y el emprendimiento. Entonces, este curso también puede estar haciendo eso. Entonces, se vuelve simplemente un vestidito, una ropita que le colocamos allá a cada una de las cosas. Simplemente se vuelve como un chiste, porque nosotros no podemos decir, y de hecho, muchas veces no se piensa, y miren que yo lo hice de esa manera y fue precisamente como consciente de eso, no es que yo piense crear un proyecto para la educación de calidad. No, cuando yo ya estoy en el proyecto, yo digo, ese le pega a este de acá. Entonces, no hay una construcción necesariamente de un proyecto pensando en mejorar unas estrategias. No, yo no es que yo me ponga, yo quiero hacer un proyecto para el hambre cero. Entonces empiezo a construir el proyecto para hacer hambre cero. No, muchos de lo que está saliendo ahorita, tristemente, es que lo que ya está montado simplemente están diciendo a qué objetivo a qué objetivo de desarrollo sostenible le apunta. Entonces, ustedes entran a cualquiera de esos que ustedes entren, van a encontrar que eso es lo que da. Por ejemplo, están las metas. Entonces, aquí dicen, no, desarrollar infraestructuras falibles. Bueno, no. Aumentar el acceso a pequeñas industrias, a otras empresas, modernizar la infraestructura, aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad económica de sectores industriales. Perfecto, esto me sirve. ¿Sí? Entonces, es eso, es. Simplemente ya no estamos construyendo, en algunos casos no estamos construyendo, y esto es lo que permiten este tipo de proyectos, no estamos pensando en cosas nuevas, sino que estamos ajustándonos a lo que ya está. Por ejemplo, desarrollo de tecnologías, investigación, innovación nacional en otros países, aumentar significativamente el acceso a tecnologías y esforzarse por proporcionar un acceso universal y asequible a Internet en países menos adelantados. Entonces, ya no estamos pensando en cómo hacer cosas para mejorar, estamos pensando en que hacemos algo y mirar a ver cómo ese algo se une con esto de acá, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es como la finalidad no debería ser la finalidad, pero es lo que se ha convertido. La finalidad debería ser otra. La finalidad debería pensar en cuál objetivo de desarrollo sostenible se quiere trabajar, no en mirar a qué objetivo de desarrollo me ajusto. Entonces, bueno, les estaba por acá. Si no, me empiezo a distraerme como le dije. Entonces, para el Estado colombiano, la arquitectura de TI ha sido básicamente eso. Es como si ustedes hablan de arquitectura de TI a nivel de Colombia, prácticamente es la implementación de la estrategia GED. En esa estrategia ellos crearon algo que se llama un modelo de gestión IT4, porque ellos dividieron como el IT es Information Technology, y ellos lo dividieron como en cuatro etapas. Entonces ellos también crearon un modelo, pues dicen, teoría, que crearon un modelo de seguridad, y lo hicieron a través de un sistema de gestión de seguridad de información. ¿Por qué? Porque una de las partes más importantes del modelo de ellos es que ellos tienen que garantizar que
van a tener seguridad y privacidad de la información. Entonces, utilizar un modelo de seguridad y privacidad de la información también propio, alineado al marco de referencia. Y en los componentes que tiene esa estrategia son TIC para servicios, o sea, pensar en las TICs, y precisamente por eso se dieron también lo de los 40, pues digo 40 porque cuando lo vendieron eran 40, pero finalmente fueron más. Lo de los 40 servicios o 40 trámites, la ley antitrámites que incluía 40 cosas que ya se podían hacer a través de Internet. Está el plan de el TIC para gobierno abierto, que es cuando ellos empiezan a abrir datos, que es lo que les digo, por ejemplo, el COVID, hay información de las muertes, hay información de los árboles, hay información de las mujeres, por ejemplo, violentadas, las cosas de género. Hay mucha información en cuanto a TIC, en cuanto a la parte abierta, los datos abiertos. Y hay otra parte que es TIC para la gestión, lo que tenga que ver para gestionar servicios, para gestionar productos. Entonces ellos dejaron como esos componentes, aquí pues, otros componentes, porque el otro componente, el cuarto, es el componente de seguridad, que fue el que ellos le apuntaron porque necesitaban garantizar la seguridad de la información. Y dentro de ese componente crearon también otra cosa que se llama la biblioteca de seguridad. O sea, ellos inventaron como todo su cuento de todo lo que iban a hacer. Realmente todo esto ya está implementado utilizando otras cosas de estándares incluso de la ISO, cosas que ya están probadas, validadas y que funcionan, pero ellos les dio por crear sus propios elementos, por crear su propia biblioteca y sus propias cosas. Y mucho de eso se quedó varado porque por el cambio, como les digo, de ministerio. Entonces, en términos de gestión, aquí aparece entre comillas un poquito de gobierno. Hay diferencia entre gestión y gobierno porque se dice que el gobierno es el que da, por ejemplo, para hacérselos como más gráfico, el gobierno es por decir, por ejemplo, el rector, pero la gestión la hacen los vicerrectores y los decanos. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno tiene una visión mucho más amplia, el gobierno tiene una visión mucho más general del entorno, del sistema, en este caso del Estado. Entonces el gobierno es una entidad que no necesariamente es una persona, porque puede haber cogobierno, porque puede haber un gobierno participativo. Es una persona, un conjunto de personas que gobiernan, que sacan unas leyes, que hagan unas políticas. Y hay unas personas que se tienen que encargar y hacer que esas políticas se ejecuten. Entonces son las personas que están trabajando a nivel de gestión. Eso no quiere decir que lo que diga el gobierno lo hace el de la gestión. Lo que dice el gobierno da algunos lineamientos, generalmente dice hacia dónde apuntan, da unos principios, da unas órdenes, como unas políticas claras, preferiblemente, sobre lo que tienen que hacer, y la gestión se encarga o se responsabiliza de asignarle los recursos que necesite para ejecutar esas, y los recursos involucran el dinero, los recursos involucran la parte de infraestructura y las personas, y garantiza que estas cosas con esos recursos que se le asignaron se puedan ejecutar. Entonces la gestión tiene más que ver como con la parte administrativa, ¿sí? Esa es como la diferencia. Entonces, cuando hablamos de TI particularmente, como estamos hablando de tecnología, entonces hay muchas, pero hay dos principales marcos de trabajo o marcos de referencia o frameworks que se utilizan. Uno es COVID y el otro es ITIL. No sé ni siquiera por qué. Uno es COVID y el otro es ITIL. Entonces, el marco de referencia básicamente lo que hace es como dar unos lineamientos. Hay diferentes marcos de trabajo, frameworks de trabajo, hay diferentes, pero COVID particularmente es uno que está basado, que está muy relacionado con las tecnologías de la información. Y TIL está relacionado con los servicios, pero que tienen que ver de TI, con los servicios TI o con los servicios de tecnología de información. Entonces, por eso estos dos son los que más se utilizan. Entonces aquí les muestro, nosotros en este curso no vemos mucho ni TID ni COVID porque ese es del curso de gobierno, pero siempre se los muestro. Entonces, básicamente los frameworks son guías o se pueden ver como guías de buenas prácticas.
son probados y reprobados. Por ejemplo, COVID va en la versión 5 porque se saca el framework y se va mejorando con el tiempo. Entonces, y particularmente COVID ha tenido como unos escenarios donde se saca, se hacen unas mejoras, 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 mejoras. Aquí en esta parte, este es como el diagrama, que es bien interesante. Este es el gobierno de la gobernanza de IT, o sea, la gobernanza de tecnologías de la información. Y si ustedes ven en estas 4 actividades de acá, aquí dice dirigir y controlar, en estas 2 del centro. O sea, esto es lo que se debe hacer, tanto dirigir como controlar. Pero aparecen 4 elementos: planear y organizar, adquirir e implementar, deliver es como entregar y dar soporte, y monitorear y evaluar. Son 4 elementos básicos y están muy atados a los elementos que tienen que ver con el ciclo de vida del desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de desarrollo de software, otra vez hablamos de planear o analizar, hablamos de diseñar, implementar, probar, monitorear, documentar. Entonces, todos esos elementos dichos de una manera, o cuando hablamos más desde el punto, no sé si se acuerdan de la metodología CDIO. Perdón un momentico. Perdón. Entonces, aquí, ya me escuchan, ¿cierto? Sí. Entonces, estas son las mismas, estos son los mismos o parecidos. No sé si se acuerdan que en la universidad se utiliza una metodología, o se utilizaba, ya ni sé, una metodología CDIO, que es sí, planear, concebir, diseñar, implementar y operar. Creo que eran esas. Sí, concebir, diseñar, implementar y operar. Entonces, esa misma metodología no es exactamente esta, pero es una metodología similar. Igual está la metodología que utilizan los de industrial, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, las metodologías en últimas, o estas metodologías en últimas, ¿qué son? Pues unas metodologías de ciclos de vida que son iterativas y que nos permiten hacer algo y seguir ahí haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Esta metodología es exactamente igual. Yo planeo o organizo y organizo, que ambas cosas las puedo hacer. Organizo todas las actividades. ¿Cómo las organizo? No, pues las puedo hacer en un cronograma. Puedo planearlas a través de un conjunto de requerimientos. Si las estoy haciendo, por ejemplo, en Scrum, las tengo que planear en un backlog. Entonces, dependiendo, puedo unir diferentes metodologías. Luego paso a adquirir o implementar. La implementación, ¿cómo la voy a hacer? Pues ahí en la implementación puedo tener otras metodologías inmersas. Luego le entrego al cliente y le doy soporte, le entrego el producto y empiezo a dar soporte. Y por último, monitoreo cómo funciona eso del lado del cliente y evalúo. No, lo que pasa es que yo en este ciclo todavía no le voy a entregar al cliente. Bueno, entonces construyo un producto mínimo viable o hago lo que tengo que hacer y ya me quedo en este ciclo las veces que me tenga que quedar hasta que en algún momento hago este es un proceso de entrega de TI, entonces en algún momento hago la entrega de TI, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué dice? Procesos de control y procesos de maduración. ¿Qué tan maduro está el proyecto que yo voy a entregar? Luego acá dice, habilito la información y la tecnología. Pero si ustedes ven acá también dice requerimientos de la organización, del negocio y reconocimientos de la gobernanza. ¿Cierto? Entonces aquí me van como mostrando diferentes elementos. Acá me dicen los recursos son las aplicaciones, la información, la infraestructura y la gente, los criterios de información y las aplicaciones del control. Y aquí digo, alineación con la estrategia a nivel de gobierno, ¿no? Aquí está a nivel de gobierno, alineación con la estrategia, entrega de valor, manejo de riesgo, manejo de recursos y medida del performance o de la ejecución o del desempeño. Y aquí tengo aquí tengo unas metas, que son las metas que yo quiero alcanzar con este proceso, y tengo unas métricas, que son las que me permiten mirar qué tanto he avanzado, hasta dónde he llegado. Entonces, hay diferentes elementos. Entonces, todo esto me lo ayuda a hacer, o me lo ayuda a gestionar este COVID a través de la implementación. Entonces, acá están los principios, por ejemplo.
COVID, bueno, si les digo también, COVID es, acá les aparecía igual, la ISACA. Es un framework desarrollado por la ISACA, que es la Information System Audit and Control Association. Está enfocado en la parte de gobernanza, particularmente de gobernanza, dice el GEI, que es Governance Institute, IT, o sea, Information Technology. Básicamente son puras prácticas ya probadas, validadas, que a la gente le ha funcionado, que permiten que uno logre sacar el mayor valor de un negocio y que permiten también hacer procesos como auditoría, controlar, hacer implementaciones y todo muy enfocado a la parte de TI. Pues tienen unos principios que ellos dicen que van a garantizar y satisfacer las necesidades de las partes interesadas, no del cliente, de las partes. Las partes interesadas son los clientes, las partes interesadas son los desarrolladores, los dueños, los usuarios, todas las partes interesadas. Cubrir la empresa de extremo a extremo, o sea, no dejar partes por fuera, es como algo que la cobija totalmente, entonces incluye la parte de financiera, la parte del desarrollo de procesos, la parte de desarrollo de software, la parte de infraestructura, todo. Ellos cubren toda la empresa. Aplicar un marco de referencia único e integrado. Ellos no, a pesar de que ellos, es el principio de ellos es que sea un marco único. Uno puede hay empresas, por ejemplo, que ya tienen certificaciones ISO, ya tienen otras cosas, entonces también pueden unir esas certificaciones que tienen, aprovecharlas para no hacer otras cosas, unirlas a los que ya tienen en COVID. Hacer posible un enfoque holístico, un enfoque general y separar el gobierno de la gestión, que es súper importante. El gobierno es el que da los lineamientos, la gestión es el que se encarga de hacer que esos lineamientos se cumplan. Entonces el gobierno no puede hacer gobierno y gestión al mismo tiempo, tiene que estar separado de alguna manera. Esto es muy parecido a lo que dice allá. Ayuda a obtener más valor para ambos, tanto para la información como para la tecnología. Es un framework de negocio para el gobierno y para el manejo de la empresa. Tiene alta calidad de la información para el negocio. Representa como la sabiduría colectiva de los expertos y ayuda a traer orden a estándares complejos, regulaciones y frameworks. Ustedes saben que nosotros lo sabemos, un proceso complicado se maneja mucho más fácil si se distribuye o se divide en partes. Divide y vencerás. Entonces lo que hace este tipo de frameworks también es dividir el problema en cosas más sencillas. Entonces ya no manejas el problema, toda la empresa o todo el estado es un problema, pero entonces empiezas a crear un framework que te separe la parte del gobierno, que te separe la gestión, que te separe la parte financiera, la parte tecnológica, que te separe la parte. Entonces empiezas a ver procesos mucho más pequeños y mucho más manejables. Y asignarles responsables también de una manera estratégica. El ITIL, en cambio, sí está muy enfocado en los servicios, lo implementan. COVID también se puede utilizar, es un framework empresarial, a pesar de ser un framework de gobernanza, también se utiliza a nivel empresarial. ITIL también. Y COVID lo utilizan mucho las empresas de desarrollo, en IT, en TI, y ITIL las empresas que desarrollan servicios particularmente. Entonces, ITIL tiene está enfocado básicamente al servicio, entonces el servicio, el diseño de los servicios, el diseño de las transacciones y el diseño de las operaciones. Y acá afuera lo que ven es una mejora mejora continua en el servicio, o sea, siempre estar mejorando el servicio, se queda en un ciclo, diseñando, haciendo transición, operación, diseño, transición, operación, y siempre haciendo una mejora continua. Es como la fuerte de, este es un gráfico similar, aquí de pronto, siempre digo que lo voy a cambiar y nunca lo cambio, que se ve, por ejemplo, aquí en el diseño dice el el management, la administración de lo que es, de los elementos que estoy consumiendo, la administración de los niveles de servicio, la administración del catálogo de servicios y la administración de la disponibilidad. Cuando uno tiene un servicio, uno no es lo mismo manejar un producto que manejar un servicio, porque acuérdense que un producto es algo, si yo vendo televisores o yo vendo agendas o yo vendo libros, yo entrego el producto y termino. Pero no es lo mismo que yo venda un servicio. Un servicio puede ser tan simple, tan complicado como un servicio Netflix, servicio es Amazon vendiendo cosas, pero Amazon también tiene un servicio que vende productos, entonces empiezan a integrar diferentes elementos. Un servicio es una línea telefónica, un servicio hay muchos tipos de servicios. Entonces cuando yo vendo un servicio, yo tengo que administrar los niveles de servicio.
Por ejemplo, no es lo mismo venderle el servicio a una casa de internet que venderle el servicio a una universidad, porque en una casa, por ejemplo, usted le vende una casa y pueden haber momenticos en que usted diga, le bajó el servicio, le bajó la calidad del servicio, pero no es tan grave. A que usted, por ejemplo, de que usted le baje el servicio al 10%, a que por un tiempo posiblemente esa persona ni siquiera lo alcanza a percibir. Si tiene 100 megas, posiblemente ni alcanza a percibir el bajón del servicio, pero si usted está vendiendo un canal amplio para una empresa que mantiene el canal saturado y usted le baja el servicio, se nota bastante, porque todos los usuarios se caen o porque todo el sistema realmente colapsa. Entonces, manejar servicios es diferente a entregar un producto. A veces cuando uno entrega un producto, uno entrega el producto y hasta ahí llegó, si mucho tiene soporte. Y eso que soporte si lo piden, casi la mayoría de los usuarios ni siquiera hacen uso del soporte. O usted también terceriza el soporte. Entonces no tiene ya después de que usted entrega el producto, ya la persona que tiene que hacer el soporte es otra, entonces ya no le preocupa. Le preocupa, eso sí, que el soporte se lo den bien y garantizar que la empresa que da el soporte lo den en buenas condiciones. Es porque en últimas el producto es suyo. Y si su producto tiene mal soporte, pues usted no le puede echar la culpa al otro. Pero cuando usted entrega un producto, por ejemplo, este producto, este es mi producto, entonces yo digo, entrego este producto, si ya con el tiempo, este es un muñequito, un principito hecho en, ¿en qué? En crochet, creo que es. Entonces, si ya con el tiempo el muñequito se me descose, yo puedo ir donde la persona que me entregó este producto, como parte de la garantía si la tengo, o simplemente como un favor y le pago adicionalmente, para que vuelva y me lo cosa. Pero si lo que me está entregando es un servicio de correo electrónico y los correos, por ejemplo, no me llegan, o los correos me llegan y me dicen, ay, qué pena, pero no llegó completo, llegó la mitad. O, ay, le mandaron un archivo, pero el archivo no llegó. O sea, ay, ¿qué estoy pagando ahí? Entonces, ese es el nivel de servicio, o peor, por ejemplo, que me lleguen con un retraso de 5 horas o 3, incluso media hora, ya es grave, 10 minutos ya es grave. Entonces, es ese servicio que yo necesito manejar y garantizar que esté bien. Cuando es en la transición, se hace un sistema de configuración como administración de la configuración, se hace validación y pruebas del servicio, se hace liberación y entrega, manejo del conocimiento y manejo del cambio. ¿Por qué? Porque cuando la transición posiblemente va desde que yo lo hice hasta que yo lo entrego, por ejemplo, al cliente. Yo lo tengo que entregar probado, tengo que garantizar que esté bien construido. Entonces, tiene que pasar, digamos que la transición tiene que pasar de las manos de los desarrolladores a las manos del cliente. Y ya en operación lo que yo hago es manejar los problemas, porque empiezan los usuarios a quejarse, entonces tengo que manejar problemas, manejar eventos diferentes, pueden ser cosas buenas, cosas malas, y manejar incidentes de algo que haya fallado, por ejemplo. Entonces, tengo que hacer todas esas correcciones. Si tengo que volver es muy probable que tenga que volver a la fase de diseño, volver a diseñar algunos servicios, algunas pantallas, algunas interfaces, algunas cosas, para volver otra vez a hacer todo el ciclo y volver a mejorar ese producto en una mejora continua de los procesos y volver otra vez a entrar en el ciclo. Entonces, esta es la diferencia entre ITIL y COVID, pero los dos son buenas prácticas. Además de esas dos arquitecturas, que son arquitectura empresariales, pero también son arquitecturas de gobierno, y también que trabajan con TI, hay otras que están enfocadas a otras cosas. Hay unos que son más operativos, unos más estratégicos, todos tienen cosas diferentes. Hay uno que se llama TOGAF, Sachman, PIF y FIA, son como los 4 más conocidos. Acá, por ejemplo, les muestro el TOGAF. No voy a entrar mucho en detalle de estos, es simplemente los elementos, pero básicamente se basa como en unos requerimientos y empieza como a iterar sobre eso. Si ustedes ven hay flechas por todo lado, entonces uno puede pasar de un lado a otro. Maneja una visión de arquitectura, lo maneja muy como a nivel de arquitecturas, entonces maneja la visión de la arquitectura, la arquitectura del negocio, la arquitectura del sistema de información, la arquitectura de la tecnología, soluciones y oportunidades, planeación de migración, implementación de la gobernanza y manejo de cambio de la arquitectura. Entonces, se queda iterando, haciendo mejoras sobre los elementos. Todos estos frameworks tienen, pues obviamente, esto es como el diagrama facilito de cómo se implementa, pero todos tienen su documentación para la implementación. Entonces, la idea es que con esa documentación uno lo implementa y logra sacarlo adelante, pero hay que hacer generalmente cursos de certificación. Este se llama el Sachman. Básicamente maneja lo que nosotros llamamos la WH question. ¿Se acuerdan? En inglés uno la ve, que es solo por la H dice H.
¿no? Podría decir la W porque se termina en W. Las WH questions, las 6 preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Perdón, ¿cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo la maneja? Él dice ¿qué? Entonces, el qué dice, bueno, el inventario, el conjunto del inventario. ¿Cómo? Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, a través de procesos de transformación. ¿Dónde? En los nodos de la red. ¿Quién lo va a hacer? El grupo de la organización o los responsables en la organización. ¿Cuándo lo van a hacer? En unos tiempos que están definidos por periodos. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque tienen unas razones y unas motivaciones. Es como la forma como se va organizando. Y de forma, esa es la forma como vertical. Y de forma horizontal, se organizan, por ejemplo, aquí él habla del alcance, ay, qué pena, viene la policía, o algo por el estilo, una ambulancia, no sé, no deja hablar. Ya, es que vivo muy cerca a la clínica amiga. Entonces el alcance del contexto, por ejemplo, ellos manejan el alcance del contexto, los conceptos del negocio, la lógica del sistema, la física, la tecnología física, los componentes de ensamblado y las clases o la operación de las clases. Y tienen también acá unas personas que son las que van a hablar de eso. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, del contexto o del alcance del contexto, dicen, bueno, son los estrategas los que tienen que hablar y hablan como si fueran teóricos. Cuando están en el negocio, dicen, son los líderes ejecutivos que hablan como propietarios, como si fueran los dueños del negocio. Cuando hablan de la lógica del sistema, son los arquitectos que hablan como diseñadores. Cuando estamos hablando de la tecnología, son los ingenieros que hablan como si fueran los constructores. En los componentes, en el ensamblado de componentes, los técnicos hablan como implementadores, como los que van a construir. Y en las operaciones, las clases de operaciones, los trabajadores hablan como participantes. Entonces, todos ustedes ven aquí que todo esto da como una relación. Entonces, empieza uno a mirar, por ejemplo, en la lógica del sistema, entonces empieza uno a meterse como en cada uno de estos cuadritos y empieza a ver como lo que empieza a ver son las intersecciones. Entonces aquí en todas estas, pues todo eso tienen que ver con el inventario, porque acá hablan del inventario, todo esto tiene que ver con los procesos, porque son los procesos los que se aplican, todo eso tiene que ver con redes, todo eso tiene que ver con las personas, la organización, tiene que ver con organigramas, la representación de la organización, eso tiene que ver con tiempos, con ciclos de vida, con ciclos del negocio, con identificación de tiempos, con identificación de tiempos para operaciones, y eso tiene que ver con razones, motivaciones, con diferentes cosas. Esta es la forma como se planteó. Sachman creo que más adelante lo simplificó un poquito porque es un diagrama bastante complicado, son 36 elementos que hay que manejar, entonces de cierta manera lo simplificó. Este es el mismo diagrama que ustedes ven allá, pero visto simplemente con colores, es porque ve más bonitico, un poquito más bonito. PIV si no estoy mal, estadounidense, sí, es de Estados Unidos, es libre, lo utilizan mucho la parte del gobierno, sobre todo en las instituciones académicas. Se llama Pragmatic Enterprise Architecture Frameworks. Pues, se utiliza mucho, pero como les digo, mucho en la parte académica. Y la grafiquita es esta. Entonces aquí definen como unos fundamentos. Todos estos modelos tienen como los mismos elementos o elementos parecidos, pero están hechos de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, este tiene un área de implementación, un área de operación y un área de preparación. Pero dentro de eso tiene un modelo, una cultura y una gobernanza. Y está basado sobre una fundamentación. Entonces, todos estos tienen elementos. Los otros también miden, hacen medidas, hacen evaluaciones, evalúan riesgos, tienen visión, tienen todos estos elementos, pero cada uno empieza como a enfocarse y a darle prioridad a un elemento diferente. Esta es otra manera de ver ese mismo allá, como visto visualmente de otra manera. Y el FEA, yo digo el FEA, es el federal, lo utilizan las organizaciones federales en Estados Unidos. Básicamente tiene como dos elementos. Yo digo que dos elementos. Él entra por aquí, los business drivers y los design drivers, los que empiezan con la arquitectura, y entran aquí a esta parte y se van por aquí por los estándares hasta llegar acá. Y se van también por acá, pues estos son los estándares, estos son como las transiciones hasta llegar acá a una arquitectura. Pero también se vienen por aquí, por este pedazo, hasta llegar aquí a estos elementos.
¿Cuál es el objetivo? Definir una visión, definir una dirección estratégica y definir unos principios. Para eso se basan en o se sostienen sobre los estándares, sobre la arquitectura del modelo y sobre los procesos de transición. Aquí tienen un modelo de arquitectura, un modelo de datos, una arquitectura, perdón, arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de tecnología. Lo que vamos a ver más adelante es que estas 4 arquitecturas se vuelven pilares para diferentes elementos que tengan que ver con la parte empresarial. Es decir, cuando uno piensa en el modelo de arquitectura, los datos son muy importantes, porque en los datos está la información de todos los elementos que yo tengo. El negocio también debe tener definida su arquitectura porque el negocio es particular y porque el negocio tiene unos enfoques muy particulares, pero los datos y el negocio no pueden estar separados. Es decir, el negocio es el negocio porque tiene datos y los datos sirven porque se complementan con el negocio. Igualmente, todas las empresas tienen un conjunto de aplicaciones que utilizan para consumir esos datos y para darle valor agregado a la empresa. ¿Cierto? Entonces empiezan a unirse entre ellos 3. Y esas aplicaciones generalmente están trabajando sobre una infraestructura tecnológica, que son las bases de datos, entonces en las bases de datos están los datos que le dan valor al negocio, pero que se alimentan a través de las aplicaciones. Entonces empiezan a entremezclarse ellas de diferentes maneras, de tal forma que le ayudan a la empresa en sus principios, en su visión, en su misión y en su dirección estratégica. Alguien me está, no, pensé que alguien me está hablando. Entonces, hasta ahí, ¿van bien? O yo hablo mucho, cuando no me distraigo. Cuando me distraigo también. ¿Hasta ahí van bien? ¿He hablado mucho? ¿He hablado mucho? ¿Me pueden abrir el micrófono y hablar? Ok. Bien. Acostúmbrense porque yo hablo bastante. Entonces, bueno. Entonces, esto es lo primero. Yo este material, yo estoy haciendo todo lo posible para trabajar en Google Classroom, porque a mí me gusta más Google Classroom, pero la universidad quiere que trabajemos en Moodle. Entonces, si me dejan en Google Classroom, trabajo en Google Classroom, si no, los invitaré. De hecho, ya todos están en la clase de Moodle. Ya todos están allí, no necesito invitarlos, ya pertenecen. Ay, se me olvidó esto cómo creo que es así. Uy, ya no soy tan user. Ah, sí, soy. Entonces, bueno, esto se los va a leer lo más suavecito que pueda. Ingenieros, la estrategia. Soy un firme defensor de los ingenieros, declara Stevenson. Tenemos que pensar como los ingenieros, no como los políticos. Y el motivo es que los ingenieros no construyen puentes desde la perspectiva de derechas o izquierdas. El ingeniero construye puentes desde una perspectiva basada en la evidencia y con el paso del tiempo la construcción de puentes se ha ido mejorando. Por lo contrario, un político hace las cosas desde una perspectiva de derechas y de izquierdas. Y ya habrás notado que con el paso del tiempo la política ha ido empeorando. Cuando trabajo con políticos y coinciden dos en la misma habitación, el uno piensa, el otro se interpondrá en mi camino, dañará mi reputación, existe un conflicto de intereses. En cambio, cuando dos ingenieros se encuentran, dicen, hola, tengo un problema, ¿puedes ayudarme? Si lo piensas bien, el tema de las ideologías es bastante curioso. Mark Stevenson. Es un texto. Ay, subirle más al mic, no los escuchara. Ay, qué pena, no lo vi. ¿No me escuchan? Ay, espérate, yo miro si otra vez te volví a desconfigurar. Yo sí la escucho normal, tranquilo. Ay, La pero escucho está el que es. allá, como por allá, al fondo. No, es tu micrófono, entonces. ¿Ya ahí Sí, me se lo escuchas escucha mejor? bien, profe. Sí, Ay, pero sí me perfecto. escucharon leer, me esforcé mucho leyendo. Sí, sí, se escuchó. Ese texto me gusta mucho por lo que dicen, no por lo que dicen los ingenieros, sino porque lo que dice es cierto. Lo escribió Mark Stevenson de la Liga para Optimistas Pragmáticos o
o por Optimistas Pragmáticos. Es un texto muy, muy chévere, me gusta. Entonces, los ingenieros somos un poquito diferentes. Ingenieros, acuérdense que viene de ingenio, ¿no? Entonces, por eso debe ser la alusión a los ingenieros. Entonces, pero cuando uno habla de un ingeniero, uno a veces piensa en muchos aspectos, o sea, piensa en muchos elementos, piensa, a veces cuando uno le dice ingeniero, si es a nosotros como ingenieros de sistema, la gente piensa generalmente en un computador. Si es un ingeniero electrónico, uno piensa en un radio, no mentira, en que va a reparar un radio como siempre. La gente siempre nos asocia de manera equivocada, como que nos se enfoca, como yo cuando pienso en bioinformática, que pienso en una prótesis. Entonces, o cuando dicen el ingeniero mecánico y uno piensa en que está por allá metido a un carro arreglándolo, pues todos sabemos que, yo lo digo de manera, con el tiempo he ido aprendiendo, ¿no? O me dicen un ingeniero electricista, yo me lo imagino por allá colgado en un poste. Entonces, con el tiempo uno va aprendiendo que esas son algunas de las labores que ellos hacen, pero que no son todas. Y que evidentemente, por ejemplo, nosotros como desarrolladores, como ingenieros, en algún momento podemos estar desarrollando software, pero en algunos momentos podemos no estar desarrollando software y podemos estar aplicando la ingeniería de otra manera. Entonces, lo importante, independientemente de cuál es la ingeniería que nosotros tengamos, afortunadamente aquí estamos entre los de sistemas, entonces podemos enfocarnos solamente en eso, o desafortunadamente, no sé. Entonces, en lo que deben tener el pensamiento cuando ustedes inician un nuevo proyecto, cuando empiezan un nuevo trabajo, cuando empiezan una nueva materia, es ¿dónde quiero? Son como preguntas, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo? Porque a veces el objetivo, por ejemplo, yo no sé jugar ajedrez, pero a veces el objetivo de una persona cuando se sienta a jugar ajedrez es ganar. Pero a veces el objetivo de una persona cuando se sienta a jugar ajedrez es aprender. Entonces a veces uno está en un juego, en cualquier cosa, y uno lo que quiere, independientemente del entorno, lo que quiere es obtener algo. Entonces uno debe tener muy claro ese algo que uno quiere obtener, qué es, dónde quiero llegar. Pero también debe tener claro en dónde estoy. A veces usted entra en estos cursos y usted dice, no, es que el nombre no me dijo nada. Entonces, eso no significa que ustedes no sepan nada. Eso significa que de pronto el nombre está mal colocado, de pronto el nombre del curso no es el apropiado. Algunos dirán con el pasar del tiempo, no, el nombre era, o no, ese nombre definitivamente, o la profesora definitivamente se llevó el curso para donde no era, o la profesora dio lo que era, pero el nombre está malo, o no, ni la profesora entendió el nombre y entonces dio también el curso malo. Bueno, no sabemos al final qué expectativas van a tener o qué van a concluir. Pero sí es muy importante en este y en todos los aspectos tener un pensamiento de dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero hacer, cuál es el camino que debo seguir y tener unos mecanismos para evaluar y para corregir. Es como cuando uno hace un software. Usted empieza con su pantallita en blanco, pero usted sabe qué es lo que quiere hacer. Usted realmente sabe qué es lo que necesita hacer. Realmente porque habló con el cliente, porque leyó los requerimientos, porque vio la historia de usuario, porque vio los diagramas, porque vio los casos de uso. ¿Usted está seguro que sabe a dónde quiere llegar? ¿Sabe dónde está y sabe a dónde quiere llegar? ¿Sabe en qué parte, qué es lo que debe construir, qué es lo que debe satisfacer al cliente, cuál es su propósito con ese código? ¿Y sabe también cuál es el camino que debe seguir? ¿Cómo lo debe construir? La metodología. Entonces, sabe cómo hacer una evaluación o va a esperar hasta llegar al final para evaluarlo o va a ir haciendo evaluaciones de a poquito o va a validarlo con el cliente de a poquito o va a esperar hasta llegar al final a ver si al cliente le gusta lo que usted hizo. Entonces, todo eso es importante. A veces hay muchas maneras de hacer las cosas, no hay una única manera. A veces uno puede querer, si uno dice, no, pues esto como es pequeñito, es un programita así chiquito, entonces yo lo hago y luego lo pruebo y ya. Pero a veces uno lo prueba y no le queda bueno. Entonces uno dice, ponerse a corregir. O simplemente uno hace las pruebas primero y queda completamente seguro de qué es lo que va a hacer y para dónde va, o qué es lo que va a hacer y para dónde va, y luego sí lo hace. Entonces hay muchas maneras de llegar al mismo objetivo. Hay muchas maneras, o tiene que decir también si se va, por ejemplo, me voy con el lenguaje de programación que me gusta, con el que quiero, con el que es más práctico. A veces uno dice, no, pues que esto en Python sale rapidito, pero sí lo hago en Python o no lo hago en Python, no lo hago en Java, lo hago en interfaz, lo hago en dispositivos móviles. Entonces hay muchas cosas que uno debe tener claro para poder avanzar y saber cómo lo va a evaluar y en el caso de que le quede mal, cómo lo va a corregir. Son planes. Entonces a partir de aquí,
los voy a poner a hablar. Entonces, los voy a dejar que hablen, todos al mismo tiempo si quieren. Entonces, la misión, por ejemplo. En el ámbito empresarial, hace referencia a los objetivos de una empresa, las actividades y las maneras en que funciona la misma. En las misiones empresariales deben quedar establecidas la planificación, las funciones de los medios y los fines perseguidos. Los invito a que miren la misión, por ejemplo, de la universidad y la lean, y me la lean. Yo no la voy a leer, la van a leer ustedes, ni me voy a quitar de esta página. Estamos hablando aquí de ingenieros, ¿no? Estamos hablando de los ingenieros. Tenemos una misión, pero la universidad también es una empresa. Entonces la universidad en el ámbito empresarial tiene unos objetivos que debe cumplir y tiene unas actividades.